Pues entro yo a la página de Skepsi, pero ahí no veo nada de... ¿Mm? Buenas tardes a todos los que nos siguen en redes sociales, en Facebook. Estamos transmitiendo en vivo desde el grupo editorial Ibáñez en la casa de la sede de Teusaquillo. Estamos virtualmente acompañados por nuestros amigos mexicanos Carlos Manuel Cruz Mesa, Rafael Antúnez y Paco Macías. Estamos hoy, lo que nos convoca hoy es la presentación del libro Monstruos entre nosotros, historia y tipología de los asesinos. Este es un libro que se lanzó oficialmente en la Filbo 2022. Aquí en Bogotá fue publicado por el grupo editorial Ibáñez, sello Magna y sello Skepsi del grupo editorial. Nos acompaña hoy Carlos Manuel Cruz Mesa, el autor de este magnífico libro, Monstruos entre nosotros. Él es mexicano, escritor, es periodista y criminólogo con reconocimientos y premios artísticos y literarios en temas asociados a las ciencias penales y a la sociología. Y bueno, hoy está aquí para compartirnos su obra, que va a ser presentada por nuestros amigos escritores también, Rafael Antúnez y Paco Macías. Rafael Antúnez es mexicano, es narrador, es ensayista y traductor. Es también hijo de esta casa editorial, ha publicado con el grupo editorial Ibáñez, sello Skepsi y antes sello Univisiones, obras en el género narrativo, particularmente en el cuento, en el ensayo y en la novela. Y está aquí para acompañarnos en la presentación del libro de Carlos. Nos acompaña Paco Macías, él es periodista y cronista mexicano, con experiencia amplia en prensa por más de 40 años. Tuvo un suplemento de investigaciones policíacas en un periódico como editor y aquí publicó mayoritariamente temas relacionados con la nota roja. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí, a quienes nos siguen virtualmente a través del Facebook Live. Vamos a presentar este libro, que es una tipología de los asesinos, y también nos presenta una suerte de bitácora o de anaqueles de crímenes y de asesinos. Entonces, pues ya los dejo yo con Paco, con Rafael y con nuestro autor para que abramos este conversatorio y más adelante pues estaré también participando con algunas preguntas puntuales. Y no sé, tú me puedes comentar si hay oportunidad de interactuar en Facebook. Ok, listo. Sí, si quieren hacer preguntas están abiertas. Creo que también nuestros amigos tienen esa opción de ver quién se va pronunciando, entonces para que lo hagamos también abierto al público. Y bueno, los dejo en manos de Rafael, de Paco y de nuestro querido autor. Gracias, Mariela. Y bueno, sobre todo gracias al grupo editorial Ibáñez, a su director Gustavo Ibáñez, al querido amigo Félix Palma, que hizo posible esto que es la segunda edición corregida y aumentada del libro Monstruos entre nosotros, historia y tipología de los asesinos. Gracias a Rafael Antúnez, que además fue el editor de la primera edición. Gracias a él tuve la oportunidad de publicar este volumen en México, en una edición que se agotó hace ya bastante tiempo. Y por supuesto, gracias a mi querido Paco Macías, quien durante, como ya mencionaste, más de 4 décadas en el periódico La Prensa, se encargó de todo lo que Aquí los era tengo, ya. el asunto de la nota roja y el suplemento Archivos Secretos de Ok. Policía. Bueno, a mí me gustaría, no sé ustedes qué opinen, Paco, Rafael, Mariela, hacer esto dinámico, hacerlo como una conversación más que una presentación.
platicar entre nosotros de tanto del libro como de los temas que vayan saliendo relacionados con él. ¿Cómo ven? Muy bien, Perfecto, maravilloso. De acuerdo, muy totalmente de Menos acuerdo. acartonado. sí, sí. Pues Mariela, tú si nos quieres ir dando así como las pautas, adelante. Bueno, pues yo quisiera que hiciéramos primero como un análisis de esas tipologías tan interesantes que tú planteas en el libro, que son aproximadamente 110 tipologías mal contadas. Por favor, me dices si acierto o no acierto. ¿Y qué te llevó a hacer este examen tan minucioso y esta clasificación tan exhaustiva de los diferentes tipos de asesinos? Porque tienes unos que jamás, pues, cabrían en el imaginario de uno, ¿no? Claro, creo que son más de 120. La verdad no recuerdo el número exacto porque como es la segunda edición y es corregida y aumentada, debe haber una o dos de más, pero sí son más de 120. Además de que las fichas de los criminales también esas se fueron casi al doble. Entonces, pues, no recuerdo cuántas fichas son en la segunda sección, la que habla de cada hacerlo. Hace unos años tenía un blog que se llamaba Escrito con Sangre. Eso detonó muchas otras actividades. Por ejemplo, pude participar en mesas redondas, en impartiendo talleres o conferencias, etcétera. En alguna ocasión fui aquí en México al Instituto Nacional de Ciencias Penales a dar una conferencia. Creo que era sobre magnicidios. Yo estaba hablando de lo que era un magnicida, etcétera, y la gente tenía mucha curiosidad por que las características de esta clase de criminales eran muy diferentes. Ellos tenían la noción de lo que era, por ejemplo, un asesino en serie o un asesino en masa, que son los más comunes. Pero cuando empiezo a hablar de lo que caracteriza a un magnicida, se dan cuenta de que no es lo mismo que un asesino en serie. Y les hablo de otro tipo de criminales también en ese momento. Mencioné infanticidas, mencioné descuartizadores, etcétera. Y les dije, incluso dentro de los magnicidas, pues hay distintos tipos. No es lo mismo un regicida, que es el que mata a un rey, que el que mata un politicida, que mata a un político, ¿no? No es lo mismo. O el que mata a una celebridad, como un cantante o un actor, etcétera. Me di cuenta después de esta conferencia que no existía un libro que recogiera y sistematizara todos los tipos de homicidas que existen, todos los tipos de asesinos. Había estudios, por supuesto, sobre los asesinos, o algunos enlistaban 6, 7, lo máximo que encontré fueron 20 tipos diferentes en una misma obra. Pero no que recogieran todas las que existen. Y me di a la tarea de escribir ese libro, que además hacía falta. Y ojo, es un libro que tampoco encontré en inglés. No existía ninguna obra en inglés sobre ese tema, en español menos. Tardé aproximadamente un año en escribir este volumen. Quise incluir casos reales para ejemplificar cada una de las tipologías y además acuñé un concepto que ahí se incluye, que es el de sidiología. Esto es una disciplina que estudia a los asesinos y sus comportamientos, sus víctimas, su modus operandi, etcétera. La obra quedó ahí, eh, eh, la moví en un par de editoriales, no hubo interés porque se dedicaban sobre todo a obras de derecho. Y después en el proyecto editorial de Rafael Antúnez tuvo cabida esta obra y además tuvo mucha fortuna dentro de este sello editorial que es de
la... No recuerdo cómo se llamaba el sello, Rafa, ahorita tú me corregirás. Tenía un nombre el sello donde apareció, la colección donde apareció este libro. Y listo. Mariela, creo que tu micrófono está haciendo eco. No sé, le sugiero que mientras no hablemos, Lo apaguemos. micrófonos. Ahí está apagado. Que desactiven el micrófono en la presentación. Ya quedó Listo. desactivado. Listo. No sé quién quiera opinar. Rafa, pues tú como primer editor quizá debas llevar ahora la voz. Ahí no está sonando. Bueno, Ok. sí, Una ceñita. a mí me Listo. gustaría apuntar un par de cosas que he pensado siempre en relación a este libro. La primera de ellas es que hay libros que, digamos, eh, llevan en su esencia una suerte de característica muy marcada, y es la de que los distingue muy claramente de otros. Digamos, hay libros con los que vamos a estar siempre de acuerdo, Me están viendo. Listo. y hay libros con los que nunca debemos estar de acuerdo. Yo creo que el tuyo pertenece a esta segunda categoría. ¿Me puedes subir Es un un poquito? libro con el que no debemos estar de acuerdo. Es un libro que esencialmente nos invita a no solo a pensar, sino a discutirlo y a tomar no solo una postura intelectual de estar o no estar de acuerdo con las categorías que tú le planteas al lector, que ya ahí hay mucha tela donde cortar, sino también, creo yo, que es un libro sumamente incómodo, porque no, pone ante nosotros un, un catálogo amplísimo ¿Qué de, tiene que hacer? de monstruos que de alguna manera nos deben llevar a hacer reflexionar sobre el enorme fracaso en la seguridad, en la impartición de justicia, en la educación, tanto a niveles escolares como familiares, etcétera, ¿no? Es decir, eh, como no había clasificaciones anteriores, no sabíamos exactamente ahora, ¿no? Y ha cambiado y se ha movido mucho culturalmente el mapa, pero el catálogo, más allá de si estamos de acuerdo con todas las clasificaciones que tú planteas, es amplísimo y es una verdadera, de entrada, una verdadera pesadilla lúcida, ¿no? El saber que, que existen justo al lado de la puerta, justo enfrente de la escuela donde van los niños, justo al lado de la oficina, que está pululando esta clase de asesinos, ¿no? Porque antes teníamos, creo yo, una visión distinta de lo que era un asesino. Yo recuerdo una página de George Simenon en la que el comisario Maigret se pregunta qué es un asesino. ¿Qué hace que un hombre asesine a otro? Y respondía Simenon que un hombre comete un asesinato normalmente por amor, por celos, por ambición, por miedo, por venganza, para protegerse a sí mismo. Y decía y añadía, y todos estos sentimientos los poseemos todos nosotros en mayor o menor medida. Esencialmente, no somos distintos del que comete un crimen. ¿Qué hace que un hombre
cometa un crimen. Una circunstancia a veces. Pero esto era, digámoslo, en el mundo de Simenon, donde Simenon buscaba un motivo. Creo que uno de las interrogantes que tu libro a mí me despierta y que el fenómeno mismo despierta es que parece que el motivo se ha reducido muchísimo más. Ya no solo es por miedo, por amor, por venganza, por odio, por lo que se comete. Básicamente, la franja se ha reducido muchísimo. Ahora, casi en la mayoría de los asesinatos, a lo que asistimos es, ¿por qué comete una? Porque quise, porque puedo, porque no me van a castigar. Este cambio me parece esencial en la forma de ver el fenómeno. A mí me gustaría dejarla aquí y si quieren seguimos platicando más sobre el tema ahora con la pelota de su lado. Así es, Rafa. Pues sí, es verdad que los motivos se han vuelto banales, más banales de lo que alguna vez fueron. Y bueno, alguien que vio esto muy de cerca durante décadas es Paco. Me encantaría, Paco, escuchar, a ver tú qué nos puedes decir. Ilumínanos con esa experiencia de tanto tiempo en el periódico La Prensa y ahora en tu blog y en los programas de televisión donde has estado, hablando de crímenes reales, etcétera. Cuéntanos. Paco, activa tu micrófono porque no te estamos escuchando. Ok, ¿así? Ya. Gracias, buenas noches. Es un gusto para mí, honrado de estar en este evento. Saludo con mucho afecto a Rafael Antúnez, a la guapa moderadora y a Carlos también con mucho gusto. Estoy muy contento de estar aquí y es una fiesta literaria. Cada vez que un libro sale a la luz, cada vez que se presenta, es una fiesta literaria. Porque yo voy a hablar desde mi experiencia en el campo laboral. Y realmente, pues, a lo largo de los años, cuando tuve oportunidad de editar el suplemento de investigación, Archivos Secretos de Policía de la Prensa durante 10 años, de los 40 que trabajé en la editora, 10 años estuve en ese suplemento. Cuando yo conozco la obra de Carlos a través primero de su página web, Escrito con Sangre, pues me fascinó porque ya era un referente exquisito para quienes buscamos encontrar la verdad de muchos de los casos, como mencionaba Rafael, y después con el libro, pues viene a ser un oasis en la búsqueda de este conocimiento. Es un librazo, verdaderamente es un librazo, es un referente para quienes estudian criminología, criminalística, periodismo, y está vinculado a una serie de temas que a mí, en lo personal, me sirvió muchísimo porque me abrió un panorama enorme sobre todo en los nombres de los personajes, en los móviles por los cuales cometían sus delitos. Siempre me he preguntado qué lleva a un hombre, a una mujer, a dar muerte a alguien. ¿Bajo qué circunstancias? ¿Por qué lo hace? ¿Qué lo motivó? Y todo este cuestionamiento se deriva de cuando estuve leyendo los diarios de los años 30, 40, 50, se deriva de eso, de estar investigando esos temas, porque antes en la prensa escrita se le daba seguimiento
a todas estas historias. Simplemente Goyo Cárdenas, por ejemplo, la fuerza mediática que tuvo, ¿no? Cuando conozco a Carlos, recuerdo una mañana fue a la prensa y estaba precisamente investigando el tema de la ogresa de la colonia Roma, Felicitas Sánchez Neira, me parece que, si me equivoco, me corriges, Carlos, y ahí lo conocí. Y desde entonces hemos tenido una complicidad en este asunto de los temas de policía, de nota roja, en los que yo me he visto envuelto de una manera, no sé, profunda, ¿no? Yo en este momento estoy muy contento de escucharlos porque ustedes son los escritores y yo de ustedes voy a aprender muchísimo en esta noche. Finalmente, este libro de Carlos a mí me guió mucho, por ejemplo, en la búsqueda de las crónicas, sobre todo, se oye un ruido por ahí, perdón, en la búsqueda de los casos para hacer mis crónicas. Finalmente, a diferencia de ustedes, yo únicamente le pongo voz a las historias que voy rescatando de los archivos. Únicamente cuento esas historias, pero aprendo mucho de todo lo que ustedes comparten, sobre todo de este libro, que yo aquí lo tengo y siempre ya es parte de mi cabecera en todos los libros, porque Carlos sistematiza, tipifica, clasifica cada uno de los personajes y sobre todo el modo en que operan. Es fascinante y yo te felicito, Carlos. Es un libro increíble. A mí me ha ayudado mucho, me ha ayudado muchísimo, sobre todo a la hora de contar esas historias que, como bien lo dices, bueno, primero fueron en forma escrita, ya después en la radio y la televisión, pero ha sido un referente fantástico. Bueno, gracias, querido Paco. Creo que eso es muy pertinente tus comentarios, porque estás, digamos que, de cara a estos fenómenos en el ejercicio de tu trabajo, de tu profesión. A mí particularmente lo que más me gustó de estas tipologías de asesinos es que son muy abiertas, ¿no? Y cabe de ahí muchas cosas que uno no habría tenido en cuenta. Por ejemplo, me llamó mucho la clasificación de los vampiros, me llamó mi atención de sobremanera, ogros, ogresas, brujas, porque vi ahí algo como algo de esoterismo, satanistas, pero también veo algo social, un tema social, narcotraficantes, crímenes de Estado, crímenes de guerra. Entonces es una categorización muy amplia que atraviesa muchas temáticas. Particularmente yo quería preguntarte, Carlos, por este tema como que veo ahí como esotérico, que se deja ver de una manera no tan vivaz, pero sí le deja a uno como esa idea con estas clasificaciones de asesinos como esotéricos. Tenía esa inquietud y quería trasladártela. Claro que sí. Más que un asunto esotérico como tal, a lo largo de los años que hice el blog Escrito con Sangre, saltaban a la luz, brincaban muchos casos en los que ciertos criminales tenían conductas que eran congruentes con las descripciones de seres fantásticos. Por ejemplo, los vampiros. En el libro, en la sección de vampiros, no vamos a hablar de vampiros de ficción. No vamos a hablar del Conde Drácula, de Carmilla o de cualquiera del Lestat o de todos estos vampiros literarios o cinematográficos. Ahí vamos a hablar de gente como Richard Chase, por ejemplo, ¿no? Asesinos que creían ser vampiros,
y actuaban de acuerdo a esa fantasía, a ese delirio. Besago, el vampiro, por ejemplo, que atacó en Los Ángeles también mucho tiempo, eran delincuentes que secuestraban, por ejemplo, bebés. Es lo que hacía Richard Chase, secuestraba bebés, se los llevaba a su departamento para cortarles el cuello y succionar su sangre, porque él creía ser un vampiro. Eh, Hubo un cuarteto por ahí de chicas inglesas también que estaban en el movimiento Dark y mataron a un anciano indigente, también para succionarle la sangre entre todas, y hacer este tipo de, cumplir este tipo de fantasías, ¿no? Los casos que vienen en el libro sobre vampirismo son casos reales. Hay otro tipo de tipologías, por ejemplo, las de hombres lobo, que también se incluyen, en la cual igualmente no hay cabida para personajes de fantasía. Los casos de hombres lobo que vienen en el libro fueron documentados en la Edad Media y corresponden a asesinos con profundos disturbios mentales que creían convertirse en lobos y atacaban poblados a veces en las noches de luna llena, etcétera. Por supuesto no se transformaban, pero ellos estaban seguros de que lo hacían. Incluso hay películas al respecto. Las brujas, bueno, sabemos también que la brujería en la Europa medieval fue algo que estuvo muy diseminado, este asunto de la brujería, y llegó incluso al continente americano con los juicios de Salem, entre otros casos. Ya ni se diga lo que la Inquisición española perseguía en Nueva España. La Inquisición alemana también persiguió a las brujas, se hizo grandes cacerías. Viene también una sección de cazadores de brujas y otra de brujas. Paco hace un momento mencionaba la ogresa de la colonia Roma. También viene una sección de ogros, que así consideramos a todos aquellos asesinos que a lo largo de la historia raptaban niños para devorarlos. Y que dieron origen, además, a todos estos mitos y personajes literarios que forman parte desde los cuentos de hadas, como los ogros, hasta las novelas de horror, como los vampiros, hasta el cine, como los hombres lobo, etcétera. También vienen, por supuesto, asesinos ritualistas, como aquellos que están dedicados al satanismo en su vertiente homicida, porque también hay una ola satánica que es pacifista, que es como el satanismo puro, y que no hacen ni misas negras ni nada de eso, ¿no? Y hay otra ola que es satanismo delincuencial, satanismo criminal. Estos criminales, en general, gran parte de ellos y de los asesinos en serie, gustan de todos estos temas, de toda esta parafernalia, de este imaginario que tiene que ver con los monstruos, con el cine y la literatura de horror, con los rituales, con guardar, por ejemplo, pedazos de cadáveres, huesos, eh, cabello, cuerpos completos, momias, etcétera. Es también parte de los fetiches de todos estos criminales. Eso es lo que te podría comentar respecto a estos delincuentes. No sé si Rafa o Paco quieran añadir algo sobre este tema. Efectivamente, y otros casos más que estaba yo repasando el libro, siempre lo hago, pero en el sentido de recordar aquellas historias, sobre todo, por ejemplo,
Hablaste de la ogresa de la Roma, pero también, por ejemplo, en el aspecto de necrófilos, pues el caso de Higinio Sobera de la Flor, que en 1952 dio muerte a Armando Lepe, al tío de la actriz Ana Berta Lepe, y cómo en su huida aborda a una joven llamada Hortensia López, la sube a un taxi y, y la mata de un balazo, ¿no? Y la lleva a un hotel, camino a Toluca, Palo Alto me parece que se llamaba, y creo que todavía está por ahí. Y ahí entra con Hortensia en estos coches de antes, de los años 50, que eran enormes, que habías parado, y ahí entra con Hortensia, el vigilante del hotel. Ve sospechosa la pareja, pero él a Hortensia la recarga en su hombro, haciéndole creer que se trataba de una chica borracha, ¿no? Y la llevaba al motel, y ahí comete necrofilia. Ya al día siguiente la esconden en una zanja cercana. Y bueno, es todo un caso. Esto llevó meses de investigación, porque los agentes del servicio secreto, pues, estaban tras la casa de Higinio. También me llama la atención en otra parte del libro, donde mencionas, por ejemplo, el caso del asesinato consensuado. Recuerdo la historia de Max Lasser de 1953, que fue un hecho de la vida real, que se trataba de un embustero que pagó por su propia muerte con la intención de que se cobrara un seguro de vida a favor de su esposa. Ni se cobró ningún seguro, y finalmente todo se debió a la quiebra en que estaba su fábrica. Y muchos casos más que yo recuerdo y que me han servido mucho como referentes para hacer resúmenes, para hacer entradas de muchas historias. Seguimos conversando sobre esto. Sí, el caso de Higinio el Pelón Sobera, de la Flor, famosísimo. Efectivamente se llevó a esta chica, a Hortensia ya muerta, en el taxi al motel. Este, sí, como ese, hay muchos casos. También, perdón, bueno, es que hay muchos casos, pero hablas de los encerradores también, y recuerdo, me viene a la mente en esta clasificación de los encerradores el caso de Robert Arnold, la hiena de San Ángel, que encerró a su esposa y a la servidumbre en una especie de calabozo que tenía en una casona allá por el viejo camino del desierto de los leones, y les daba unas golpizas espantosas. Era un hombre muy inteligente, pero malvado, ¿no? Y este encierro duró mucho tiempo, hasta que en una manera sorpresiva llega un agente a la casa por otro asunto y descubre todo esto, ¿no? Sí, Robert Arnold, el monje blanco. El Mariela, tu monje micrófono sigue blanco, la buscando. llena de la... ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, escuchándolos, hay algo que me llama mucho la atención, y es la facilidad que tiene el texto para, para evocarle a uno distintos episodios, y eso yo creo que es muy agradable y es algo difícil de hacer en un libro pues, que es de connotación académica o técnica. La capacidad que tiene el libro para llevarlo a uno a diferentes referencias, bien sea del cine, la literatura. Entonces es muy entretenida la lectura de los diferentes tipos de asesinos, por esas evocaciones que le llegan al lector, y le generan a uno pues muchas inquietudes, ¿no? Por ejemplo, en los asesinos por diversión, yo lo asociaba, por ejemplo, y me corriges, Carlos, si estoy mal, lo asociaba con esta película que pasaron en Netflix que se llama El Juego del Calamar. Inmediatamente leí la clasificación, evoqué esa serie de Netflix,
artistas asesinos, inmediatamente evoqué el perfume de Patrick Süskind, y uno va como asociando todas las categorías, no solamente a esas referencias literarias o del cine, sino también a hechos o sucesos que uno ha vivido. Por ejemplo, el tema de los asesinos de periodistas, inmediatamente asocié el tema de Jaime Garzón en Colombia. Y otra cosa que llama mi atención con las clasificaciones es cómo uno puede jugar a hacer pues una suerte de concursos penales. En derecho penal, a veces al imputado se le imputa la comisión de tipos penales en concurso. Entonces, comete hurto en concurso con abuso de confianza o homicidio agravado por alguna causal. Y entonces me llama la atención leer todas estas tipologías y encontrarme en que diferentes asesinos pueden estar en una o en varias a la vez. Por ejemplo, Jack el Destripador podría estar ahí en una lista bastante interesante de concursos con estas tipologías que tú haces. Entonces, yo no sé si esa es solamente una perspectiva mía como lectora. Quisiera saber qué piensan también ustedes. Eh, Efectivamente, como mencionaba hace un momento respecto a los asesinos basados en figuras fantásticas, también la, el arte imita la realidad, no es al revés. Y todos estos ejemplos que diste respecto a algunas tipologías, pues sí, obviamente tienen su eco en el cine y en la literatura. Inspiran a personajes que la mayor parte de las ocasiones tienen poca o muy lejana o nula incluso relación con lo que son los asesinos en la realidad. El caso paradigmático es Hannibal Lecter, que es un gran asesino literario. Stephen King dijo que Hannibal Lecter era el conde Drácula de la era de las computadoras. Pero es eso, es un personaje ficticio. En la realidad no vas a encontrar a Hannibal Lecter jamás. Y tampoco vas a ver que se resuelvan, por ejemplo, los casos como en CSI o La Ley y el Orden, todas estas series que privilegian la investigación criminal y hacen ver a los detectives como sagaces, sabuesos, y a los asesinos como inteligentes máquinas de matar, que incluso se dan el lujo de crear fastuosos escenarios para sus crímenes, ¿no? Esto no es cierto, esto es una fantasía, es ficción. En la realidad el crimen es sucio. El crimen huele mal, huele a sangre, huele a pólvora, huele a putrefacción. Los asesinos, con una o dos excepciones quizás, la mayor parte son discapacitados emocionales, no establecen relaciones encantadoras, insisto, con una o dos excepciones. Es gente con la que casi no puedes tratar. Con excepción de los psicópatas, que un psicópata no por fuerza es un asesino, pero sí hay muchos asesinos psicópatas. También hay psicópatas que son grandes empresarios o grandes investigadores, etcétera, porque han derivado su psicopatía hacia terrenos productivos, no destruyen, no son criminales. Pero sí hay también muchos psicópatas que se dedican al crimen. Ellos sí son más envolventes, más seductores, puede ser gente culta, pero tarde o temprano te vas a topar con ese vacío que hay en el psicópata. Es esa serie continua de máscaras que van asumiendo
para encantar al mundo, a sus víctimas, a la sociedad en general. Entonces, sí es importante aclarar eso, ¿no? Que el crimen es uno en la realidad. El crimen, cuando tú lo enfrentas en la morgue, en los ministerios públicos, las fiscalías, las procuradurías, en las prisiones, en la escena del crimen donde hay un cadáver o varios, en los funerales y en los entierros, es una cosa muy distinta a lo que las películas terminan por glamorizar. No sé qué pienses, Rafa. Sí, a mí me interesa mucho este punto, porque creo que se ha interpuesto, no gracias a la ficción, aunque la ficción haya contribuido a ello, una suerte de velo entre la realidad y los asesinos. Es decir, un asesino, y a mí me llama mucho la atención porque por digamos, la enorme simpatía que pueden llegar incluso a generar, ¿no? Un caso que a mí me parece paradigmático sería en Colombia el de Pablo Escobar, ¿no? Un hombre que cometió directa y que es responsable indirectamente de miles de asesinatos. Mandó a volar un avión, puso bombas, mató a gente por tortura, asesinó muchachas, ejecutó a sangre fría a muchísima gente. Digamos, no sé en tus clasificaciones un personaje que ejerce la violencia de forma tan grande y de formas tan variadas, en qué casilla cabe. Pero tampoco es distinta, digamos, a mí me parece tan espeluznante la simpatía que genera un personaje como él, a la que generan los asesinos seriales que reciben propuestas de matrimonio, que tienen clubs de fans. Es decir, ¿en dónde se perdió la imagen de la realidad de estos hombres, ¿no? ¿Qué han hecho? Infligir dolor, dejar una cauda de sangre, huérfanos, viudas, mutilados tras ellos, y nos encontramos con que despiertan admiración. Una de las cosas que me asombra de tu libro es el hecho de haberlo emprendido. Es decir, lo acabas de mencionar muy bien. Trabajar con estos temas, Paco lo sabrá también, es literalmente meterse a acabar sin filtros en lo peor de lo que produce la sociedad, ¿no? No creo que pueda ser por admiración a los asesinos que se pueda escribir un libro como este, ¿no? Debe implicar un proceso doloroso, una constatación de esto, de lo que hablabas un momento también, del fracaso en la impartición social, en la investigación, ¿no? Y, porque ninguno de ellos efectivamente es glamuroso como lo presenta el cine o la literatura. Ninguno son literalmente depredadores que tienen en su coto de casa, a los sectores más vulnerables de la sociedad. Niños, ancianos, mujeres, ¿no? Digamos que no hay un asesino de fortachones, ¿no? No hay alguien que rete a golpes a los fisicoculturistas a ver si los pueden matar. No, son hombres cobardes que atacan normalmente a mansalva a sus víctimas, que las torturan a veces por días, ¿no? Es gente que a mí, insisto, nunca me ha podido quedar muy claro de por qué despierta la admiración.
cuál puede ser la fascinación que no sea por la del estudio, de incidir en la vida de estas lacras. Pues yo creo que tiene que ver mucho con la fascinación que ejercen los depredadores, porque los asesinos son depredadores de su propia especie. La crueldad, alguna vez mencionaba que era inherente al ser humano. La mayor parte de las especies no se complacen en la crueldad. No torturan a otros de su propia especie por juego, ¿no? Cazan por hambre, por defender territorios, por conseguir aparearse, etcétera. Pero en general las especies animales no practican la crueldad gratuita. Hay excepciones, además del ser humano. Por ejemplo, algunos chimpancés sí son crueles con sus congéneres. Y por supuesto los gatos. Los gatos también juegan a torturar a otros animales. Lagartijas, pájaros. A ver, no sé, muchas no se los van a comer, pero les gusta esto de ver no sé si el dolor o a qué qué es lo que los mueve. Pero quien tiene un gato sabe que pueden estar jugando por horas con un animalito al que le arrancan una pata, le están sacando las tripas, que trae lo dejan y al rato regresan, etc. En el ser humano, pues lo que hay es un disfrute, un goce de la crueldad, que eso nos ha acompañado a lo largo de milenios. La historia humana es una historia de exterminio, es una historia de asesinatos, es una historia de guerras, es una historia de sangre. Como decía San Francisco de Asís, en el hombre existe mala levadura. Hay en los comentarios de Facebook, ahorita me gustaría retomar uno de alguien que nos está viendo, que es Miguel Mendieta. Y él habla acerca de esta reflexión de ejercer daño. Él me pregunta si sigo pensando que el ser humano que el hombre es el lobo del hombre. Pues sí, eso lo dijo Thomas Hobbes, ¿no? Yo sigo estando de acuerdo con Hobbes. El hombre es el lobo del hombre. Quien más destruye al ser humano es el propio ser humano. Esto ya es un lugar común. Cuando dejamos como especie de tener depredadores naturales, comenzamos a matarnos entre nosotros. Hay una hipótesis acerca de que los asesinos en serie, por ejemplo, o los asesinos en masa, sobre todo los que son en serie, son como los más destilados en el mundo del homicidio, surgen como una respuesta de la naturaleza a esta falta de depredadores que tiene el ser humano. Como ya no hay quien nos case, ya los grandes felinos ya no nos hacen presa de ellos, hemos evolucionado como sociedad y como civilización hasta poder tener asegurados los alimentos, el agua, la salud, las ciudades, etcétera, al menos en una buena parte de la humanidad. Surge entonces entre nosotros un depredador con nuestra propia apariencia. Eso es una hipótesis interesante. Mendieta también me pregunta que si sigo creyendo que lo mismo es una manera en la que la población se regula. Pues sí, tendría que ver con esto que acabo de mencionar. Aunque creo que la población la regulan más las guerras, por ejemplo, que es como un homicidio colectivo, cuando los estados y los países se convierten en grandes homicidas. Igual que la regula el hambre, por ejemplo, o las enfermedades, aunque esas pues ya no son tan responsabilidad social, ¿no? Me pregunta Mendieta también si tengo esperanza en la humanidad, que si no la tengo, pues no.
nunca tuve mucha esperanza en la humanidad como tal, ¿no? Admiro a la humanidad por lo que tiene de bueno, pero también reconozco lo que tiene de malo. Y algún día nos extinguiremos. Carlos, una inquietud. Estas tipologías son para ti taxativas, son enunciativas, podrían caber más. Hay una próxima edición, por ejemplo, con más categorías. Seguramente van a surgir más, Mariela. Eh, esta segunda edición, la edición colombiana, es corregida y aumentada, aunque lo que más aumenta son los casos que ejemplifican, los casos reales. Las tipologías hay creo que una o dos más máximo. Es difícil que aumenten, ¿no? Pese a que, como Octavio Paz decía, que la humanidad ha pasado siglos perfeccionando el arte del exterminio, siempre hay formas nuevas en las que vamos a poder matarnos unos a otros. Creo que el mayor aporte del siglo XX fue incorporar la cadena de montaje y la producción en serie al homicidio. Esto lo vimos, por ejemplo, en Auschwitz, que es como el caso más logrado de exterminio en masa, cuando los nazis comienzan a crear auténticas fábricas de la muerte, donde todo, toda la construcción está, y bueno, y todo el proceso está destinado a matar y procesar cadáveres. Y procesar no solamente es hacerse los cuerpos, sino utilizarlos, ¿no? Hacer jabón, hacer pantallas para lámparas, ropa, relleno de almohadas, utilizar el cuerpo también, los cuerpos, como materia prima, y además cumplir cuotas de un mínimo de, creo que eran 30,000 muertos diarios. Esto es una auténtica factoría, una fábrica. Eh, el siglo XX y la Segunda Guerra Mundial nos dieron los dos mayores ejemplos. Uno es el campo de exterminio nazi, Auschwitz sobre todo, y el otro es la bomba atómica, cómo eliminar una ciudad completa y miles de personas en apenas unos segundos. Creo que son los dos pináculos de la muerte en masa en el siglo XX y por supuesto los dos pináculos de lo que es el exterminio en la historia humana. Después de eso, pues ha sido difícil, ¿no? Está el terrorismo, pero pues el terrorismo nunca ha llegado a los niveles ni nazis ni nucleares. Y bueno, esperemos que no lleguen, ¿verdad? Pero ahí sí tengo fe en la humanidad y creo que habrá nuevas tipologías en el futuro. No sé si nos toque verlas, pero el futuro, a medida que va avanzando todo, la tecnología, la sociedad, la cultura, va encontrando nuevas maneras. No ha habido algo que la tecnología, la ciencia produzcan y que no haya sido usado en algún momento para matar o para herir. Desde la guerra bacteriológica, la energía nuclear, la pólvora, los medicamentos, los automóviles, todo ha sido utilizado para matar. Entonces, bueno, hay un cuento muy bueno de Roald Dahl acerca de una mujer que asesina a su esposo utilizando una pierna de cordero congelada. Lo mata golpeándolo con la pierna de cordero congelada y después cuando la policía llega, ella ya horneó la pierna e incluso se la sirve a los policías para eliminar así el arma homicida. Ellos se comen esa arma. Hasta eso nos puede servir, ¿no? Como especie para exterminar a otros. ¿Cómo ves, Paco? Muy interesante. Realmente
tomé nota de todo esto porque es muy interesante. Hace un momento platicaba, nos compartía Rafael acerca de la fascinación que hay hacia algunos asesinos. Y esto me hizo recordar el caso de Goyo Cárdenas, cuando, cuando las mujeres hacían largas filas para verlo y se ofrecían incluso para lavarle la ropa, llevarle de comer, cortarle el pelo y demás. Era gran la cantidad de jovencitas que estaban formadas para poder visitar a Goyo Cárdenas. Por otra parte, también en el tema de la clasificación de terroristas, me viene a la mente el caso de Paco Sierra, que con Emilio Arellano Setelig en 1952 pusieron una bomba en un avión de la Compañía Mexicana de Aviación con la finalidad de que estallara en el aire y poder cobrar millonarias sumas un seguro de vida, pólizas que habían vendido a trabajadores engañados para ir a Oaxaca a trabajar. Finalmente eran un par de embusteros, ¿no? Pero sí llegó a estallar esta bomba. Fue un acto terrorista realmente, fue una situación que aquí habría que precisar que en aquella época no había vigilancia en el aeropuerto. La gente pasaba con maletas, demás, no había detectores como ahora, ¿no? De todo lo que están ustedes comentando, yo pienso que en qué momento la realidad supera la ficción o al revés, ¿no? Cuando actualmente eh, ya la violencia es un acto cotidiano, la gente se ha acostumbrado a ver todo este tipo de, de sucesos de una manera tristemente aceptada, ya es parte de la vida cotidiana, que incluso mucho ha tenido que ver también la forma en que el cine, ahora estaban hablando ustedes del cine, el cine también con la nota roja ha tenido un, una combinación perfecta porque se han llevado a cabo grandes películas, ya sea desde la época de oro del cine mexicano con Orol en el cine negro de Orol, ¿no? Y otros directores. Así que, ¿cómo se manejaba antes todo esto de una manera más eh, novelesca, romántica? No era como ahora. No sé, algo sucedía. Y este fenómeno yo considero que tiene que ver con, pues no sé, quizá porque ahora estamos viviendo una crisis de valores, está en decadencia la sociedad en ese sentido, ¿no? Pero antes la gente leía los periódicos para enterarse de qué es, cuál era el caso que en ese momento se le estaba siguiendo. No había televisión, estaba en pañales, la radio seguía también todos estos casos y la gente creía en no sé, los reporteros. Cuando yo empecé a hacer los archivos secretos, encontré muchos casos en los periódicos de antes donde supe que la sociedad creía en, el, en los periódicos. Iban a las redacciones para, para pedir que se liberara a tal o cual personaje, ¿no? Porque lo consideraban una injusticia, ¿no? Por ejemplo, cartas que llegaban, simplemente el caso del niño Boigas, ¿no? Cuando fue secuestrado y que dio pábulo a la película sobre su vida, ¿no? Llegaban cartas y cartas a la redacción pidiendo que el niño fuera liberado, ¿no? En fin, son muchos los casos en los que yo veo que
la en, me simplifica todo, todo. O sea, me lleva a, por ejemplo, encuentro un caso en tu libro y encuentro la película también. Veo una película sobre, por ejemplo, no sé, no se me viene a la mente ahora algo, pero hay personajes literarios muy importantes. William Seymour Burroughs, cuando está preso en Leconberry por matar. No se pudo reproducir el A, video. a, 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 es un a lo necesito y bueno, aquí seguimos Gracias, compartiendo. Paco. ¿Cómo ves, Rafa? Este asunto que mencionaba Mariel hace un rato sobre el cine y la literatura y el crimen. Activa tu micrófono porque no te oímos. Ahí está, ahora sí. Sí, ahora sí. Sí, yo creo que debemos separarlos por completo, ¿no? Es decir, eh, la, la ficción es un ejercicio que puede tener muchas particularidades, ¿no? Eh, digamos que los biógrafos de Agatha Christie han concluido que ella era una mujer de un de un temperamento fuerte, se enojaba con mucha facilidad y tenía ciertos ataques de ira que no, que no descargaba gritándole o golpeando a la gente, sino imaginando cómo la podría matar sin que la descubriera. Es decir, si tú tenías la, la algún encuentro desagradable con ella, ella imaginaba cómo te podría matar de muchas maneras. Muchísimos de sus novelas son resultado de estos ejercicios en los que vaciaba su mal humor, lo cual me parece que está fantástico, pero todo se quedaba en la literatura. Yo lo que me parece altamente cuestionable es la admiración por los asesinos. Es decir, de entrada no encuentro nada admirable en ellos. ¿No? Aquí creo yo que más allá del campo en el que tú incursionas, la, 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 la psicología y la sociología tendrán que venir a echarnos mucho la mano, ¿no? Porque en realidad es una fascinación absolutamente enfermiza. No admiramos a los científicos de esa manera, ¿no? A la gente que descubrió las vacunas contra el COVID, no les mandamos miles de cartas o cientos de cartas diciendo que nos queremos casar con ellas. Pero un psicópata que mata a 25 mujeres, sí se las mandan. No hacemos películas sobre estos hombres, pero hacemos películas sobre un matrimonio que mata niños, ¿no? Hay ahí un componente bastante enfermizo, ¿no? A mí me repele, insisto, ¿no? Yo me resulta muy difícil imaginar esta fascinación. Puedo entenderla cuando se ha llevado al cine, es decir, cuando vemos el silencio de los corderos, ¿no? Pero porque de entrada sé que no está basada en hechos reales. Sé que es una fantasía y la aprecio como tal. No tengo la misma sensación si veo El asesino del Zodiaco, ¿no?
donde sí sé que eso es una recreación de la realidad. ¿No? Creo que hay un abismo, y debemos tenerlo claro, entre la fantasía de un autor y la recreación de la realidad. ¿No? Aunque acaben en producciones similares, es decir, acaben en novelas, en cómics, en películas, en series de televisión, el origen de las mismas es muy distinto. Mientras en un caso, digamos, Drácula es el resultado de la fantasía de Bram Stoker, ¿no? Los casos de estos vampiros que tú mencionaste solo son el resultado de la patología de un pobre diablo que se creyó vampiro y masacró niños, ¿no? Insisto, a mí me hace muchísimo ruido, ¿no? Y por eso decía yo que tu libro, desde mi punto de vista, es un libro con el que uno no debe estar de acuerdo, ¿no? No en el sentido de desaprobarlo o descalificarlo, no nada de eso, sino en el sentido de que uno debe discutir con él, sobre todo por los temas que propone, ¿no? Hay, creo yo, es necesaria una reflexión social de cómo hemos derivado a sentir admiración por aquellos que depredan los sectores más débiles de nuestra sociedad. Un poco parafraseando a Vargas Llosa, ¿no? De su famoso "¿Dónde se jodió el Perú?", ¿dónde se nos jodió la sociedad que preferimos admirar a sociópatas que a científicos? ¿Me lo activas, por favor? Así es. Pues sí, muy interesante que planteas, Rafa. ¿Cómo ves, Mariela? Pues, pues yo lo veo, no creo necesariamente que el hecho de que a través de la literatura, el arte o el cine se recreen hechos reales, eh, pueda, pueda pensarse que sea una suerte de admiración, ¿no? Sino, no creo que deba haber una separación tan tajante entre el crimen y la literatura o el cine o la pintura, porque son maneras también en las que el hombre expresa lo que ha ocurrido y lo que le ha dolido a la humanidad, y hay que hablarlo y hay que mostrarlo y hay que decirlo. Lo que no podemos caer es en expresiones artísticas que de un modo u otro hagan apología al crimen, pero las que recreen el crimen que sucedió, que aconteció, pues son necesarias, ¿no? Son necesarias para que no estemos como a ciegas por el mundo sin saber los horrores que han sucedido, que han ocurrido. Y es un aporte interesante que hace el arte eh, a- al mundo, a la sociedad. Y ahí creo que no puede haber, no se puede desligar el crimen en particular de la literatura. Por eso, Claro, claro. y también no debemos perder de vista que dentro de este libro de Monstruos entre Nosotros, que esta noche presentamos, lo que tenemos es criminología. Aquí no está el aspecto literario, no hablamos de películas, no hablamos de novelas, no hablamos de personajes ficticios. Aquí hablamos de criminales reales, de crímenes reales, de la manera en que estos delincuentes se comportan. Quien se acerque a este libro, ¿qué es lo que va a encontrar? Bueno, el libro se divide en dos secciones, que es algo que creo que no hemos mencionado. La primera sección, que se conforma por más de 120 tipologías en orden alfabético, abunda acerca de qué distingue a cada uno de los tipos de homicidas.
Esas tipologías, ya lo dije hace un rato, incluyen desde asesinos en serie, asesinos en masa, terroristas, magnicidas, infanticidas, antropófagos, estos famosos caníbales, secuestradores, las que también se relacionan con estos monstruos fantásticos como hombres lobo, vampiros, etcétera, pero en la realidad, ogros y ogresas, brujas. También tenemos criminales a gran escala, tenemos crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidas, terroristas, creo que ya los mencioné, narcotraficantes, en fin, una gama muy amplia, asesinos viajeros, ¿no? Asesinos de celebridades. Mariela mencionaba hace un rato a los artistas asesinos, que son todos aquellos homicidas que además se han dedicado al arte, a pintar, a escribir, e incluso expresan a través de sus obras sus crímenes, como es el caso de John Wayne Gacy, el payaso asesino, que pintaba autorretratos de él disfrazado de payaso, o el caso paradigmático de Jack Unterweger, un asesino austriaco, el estrangulador de Viena, que fue un escritor reconocido en su país, tan apreciado que incluso los círculos intelectuales vieneses presionaron para que él fuera liberado de prisión después de que había estrangulado a varias mujeres en un bosque cercano. La presión fue tanta que él terminó saliendo de la cárcel y al salir se dedicó a dar conferencias acerca pues de criminología y de los motivos que tenía un asesino en serie, pero al mismo tiempo empezó a matar de nuevo. Incluso viajó a Estados Unidos para dar unas pláticas al FBI y aprovechó su estancia en Los Ángeles para en la mañana dar conferencias y en la noche ir a matar prostitutas. Es un caso fuera de serie, el de Jack Unterweger. Viene ahí incluido en el libro también. Y bueno, esa es la primera sección del libro, las tipologías. Nos van a decir qué clases de asesinos hay, qué los distingue de otros, cuáles son sus víctimas, cómo proceden a matarlas, qué elementos usan, su modus operandi, si son fetichistas o no, si van a guardar recuerdos o no, qué los motiva, cómo se comportan después, si tienen facetas antes, durante y después de cometer los crímenes, etcétera. Todo lo que caracteriza a cada clase de criminal. Eso conforma la primera sección del libro. La segunda sección es un recuento cronológico desde, no recuerdo el año, Mariela, por ahí al ratito nos lo comentas, pero bueno, desde la época antigua hasta 2021, me parece, sí, hasta 2021. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Desde el 35 antes de Cristo veo la cronología del... Ah, perfecto, gracias. Parte desde ahí hasta el 2021. Hasta 2021, perfecto. Sí, hasta diciembre de 2021. Entonces, pues son más de 2050 años de crímenes. Ahí se incluyen las fichas de los principales criminales de la historia en orden cronológico, de todo el mundo y de diferentes épocas. Obviamente todos son criminales reales. ¿Qué hicieron? ¿Cuántas víctimas tuvieron? ¿A quiénes mataron? Si fueron casos célebres, por ejemplo. Y si fueron condenados o nunca fueron atrapados, o si están muertos, etcétera. Eso es lo que van a encontrar en la segunda sección, que es la que ha sido más ampliada. Está casi al doble que en la primera edición.
Y bueno, pues creo que esa tabla cronológica va a ser muy útil para gente como tú, Paco, que mencionabas hace un rato, esa búsqueda de casos interesantes. Es exhaustiva además. No solamente están los casos más conocidos, hay otros que son poco mencionados, pero son paradigmáticos. Entonces ahí los van a encontrar. Son cientos de casos los que se enlistan. Creo que es un libro muy útil para quienes gusten de la criminología, la historia, el derecho penal, la criminalística, por supuesto. La primera edición que publicó el Instituto Literario de Veracruz junto con el Colegio Libre de Estudios Universitarios, acá en México, la que publicó Rafael Antúnez, que la editó, eh, tuvo un gran impacto y comenzó a llevarse como libro de texto en la carrera de criminología, no solamente del CLEU, que fue una de las instituciones coeditoras, sino en otras instituciones, como la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí también se llevó. Y se agotó rápido, tuvo una excelente respuesta. Y bueno, ahora esta segunda edición, corregida y aumentada, pues es la edición colombiana, que amplía el material original publicado en México y bueno, que espero que en algún momento también se pueda conseguir en México, ¿no? Además de en otros países y obviamente aparte de en Colombia. Ojalá la editorial Ibáñez, el grupo editorial Ibáñez y Skepsi, el sello Skepsi, puedan, no sé, hacer algún convenio con algunas librerías de acá y distribuirlo en nuestro país, en México. Bueno, pues por ahora se consigue solamente aquí en Bogotá. Hay personas que nos están preguntando en el Facebook que dónde se consigue. Por ahora el libro se consigue aquí en la editorial Ibáñez. Creo que hay la opción de adquirirlo de manera virtual a través de la página del grupo editorial que podemos ahorita dejarla aquí anotadita en el Facebook para que lo puedan adquirir. Y para mí ha sido un placer estar en esta mesa, en esta reunión. Realmente valoro este trabajo que has hecho. Creo que tiene muchos aportes, no solamente para la criminología, la sociología, creo que para el derecho penal puede ser un aporte muy interesante porque yo, pues por lo menos en la legislación colombiana, yo creo que al homicida se le reduce y todos caben ahí en un mismo saco. Y yo creo que este tipo de tipologías podrían ayudar a cambios normativos en la legislación penal que podrían ampliar un poco más el abanico de asesinos, de homicidas, y de esta manera hacer más justicia a las víctimas. Ese era un tema que yo quería preguntarte, pero el tiempo pues ya nos está quedando corto, pero creo que ahí hay aportes interesantes al derecho penal. Creo que también pueden haber aportes en el sistema penitenciario. Es como la visión que tengo al leerlo. Y bueno, yo los invito realmente a que conozcan este texto. Es muy agradable, aunque es un libro técnico, académico. A mí me gustó mucho su lectura, fue muy amena y lo pone a uno a pensar y a recordar cosas que aunque son dolorosas, hay que recordarlas porque nos han acontecido y nos han sucedido. Entonces hay que recordarlas también. Y este tipo de libros ayudan a que echemos un poquito atrás en la historia. Así es, Mariela. Aquí hay un distribuidor de México. A ver si lleva algunos libros para México. Ya estaré acá hablando con la editorial para darte mayor información para todos los que nos están viendo desde México para que lo puedan adquirir.
Ojalá se consolide. Sí, como bien mencionas, Mariela, la idea final de estos libros y del mío en particular es que el impacto no se quede solamente en el ámbito académico, en el ámbito del estudio de la criminología y de la criminalística, sino que haya también un eco en las legislaciones. Eso sería lo ideal. Es también para lo que uno escribe esta clase de libros. Eh, y esto además no es algo que solo se puede aplicar en México o en este caso en Colombia, etcétera, dado que las tipologías son de alcance universal. Eh, claro, en cada país tendrán sus adecuaciones, sus características peculiares, pero en un nivel amplio, las tipologías abarcan cualquier país y cualquier cultura. Un aspecto, cuando lo escribí, brevemente lo comento, que me inspiró mucho a la estructura del libro, fue una obra de ficción, el libro de los seres imaginarios de Jorge Luis Borges. Como es un bestiario que Borges, en el que Borges incluye una serie de monstruos y seres fantásticos en orden alfabético y da sus descripciones, etcétera. Yo Carlos, diría que perdón que te interrumpa, pero nos quedan ya unos 4 minutos y se nos va a cortar la comunicación. claro. Entonces, reprogramamos un poquito más para que podamos terminar el evento, cerramos y volvemos a reprogramar unos 20 minutos más para poder terminar. O qué desean ustedes, cómo manejamos esta situación de tiempo que tenemos ahora. No, yo creo que ya nos podemos despedir, ¿no? ¿Cómo ven, Paco, Rafa? Palabras finales en estos 3 minutos que nos quedan. Eh, eh, yo como los invitaría a que adquieran el libro, que lo lean, lo analicen, lo discutan, ¿no? Los temas que plantea y las muchísimas ramificaciones que su lectura puede ofrecernos lo hacen, creo yo, doblemente atractivo y es un tema que está vivísimo entre nosotros, ¿no? Entonces, no me resta más que felicitar al grupo editorial Ibáñez por lo acertado de su decisión al libro y como último invitar a todos a que lo lean, a lo discutan. Paco. Ok, gracias. Gracias a todos. Bueno, para mí realmente yo cuento historias y el libro de Carlos es una excelente materia prima, es una fábrica para mí enorme de poder tener un referente. Es un librazo, yo lo recomiendo ampliamente porque he encontrado mucha tela de dónde cortar. Es un libro con una magnífica investigación. Mis respetos. Y Carlos, soy tu fan, además de ser tu amigo, soy tu fan. Y gracias a todos. Muy honrado de estar aquí. Rafael, un gusto conocerte. Mariela, gracias por tu amable atención a todos. Muchas gracias. Nos despedimos con Carlos, por favor. Queremos escucharte antes de que se acabe este tiempo corto. Reitero, muchas gracias al Grupo Editorial Ibáñez, al sello Skepsi, a Gustavo Ibáñez, por supuesto, a Félix Palma, que hicieron posible esta segunda edición corregida y aumentada, a Rafael Antúnez, que fue el primero en creer en este proyecto y en publicar ese primer libro, y gracias también por estar en esta presentación. Gracias, Paco Macías, querido amigo, gran cronista, por tu generosidad y tu afecto. Gracias, Mariela, pues por estar aquí acompañándonos, platicando, por haber leído el libro y tus inquietudes. Y gracias sobre todo a todos los que nos estuvieron viendo. Los invito a la gente que esté en Colombia a adquirir este libro, a leerlo, a comentarlo.
Y los invito también a seguir en Facebook mi página de fans, Carlos Manuel Cruz Mesa. Muchas gracias. Bueno, pues de nuevo para mí ha sido motivo de gran alegría estar con ustedes. Y solamente les puedo decir que deben adquirir este libro aquí en Colombia, quienes están acá, Monstruos entre nosotros, historias y tipologías de los asesinos. Los invitamos, ojalá que tengamos más eventos para promocionar tu obra, que es magnífica y realmente no la hay en Colombia. En Colombia no hay una clasificación de este tipo, ni mucho menos un resumen de todos estos asesinos desde la antigüedad hasta el 2021. No es un trabajo que exista en el país y creo que es importante, es muy importante que lo conozcamos, que lo valoremos. Entonces, los invitamos a que vengan aquí al Café Ibáñez, a Teusaquillo, también en nuestras otras librerías lo consiguen. Y en la página web, que ya la página web ya quedó compartida aquí en los comentarios, lo pueden comprar online. Y bueno, estaré comentándoles el tema que me indicaron de distribuidor para México, para que a México también pueda llegar esta magnífica obra y que vengan más, que vengan otras ediciones con más historias, porque yo creo que aunque intentaste abarcar la mayoría de los asesinos o los más importantes a lo largo de la historia, yo creo que es un trabajo bien complicado y seguramente tendrás materia prima para una tercera edición. Un saludo a Rafael, a Paco y un abrazo fraterno para Carlos y para todos los que nos están viendo en Facebook Live. Y nos vemos en un próximo encuentro. Que estén bien. Chao a todos. Gracias, adiós. Gracias.